Amén, amén. Quiero compartir la palabra hoy y quiero hablar de un tema que en este último tiempo la verdad que ha estado inquietándome desde final del año pasado. Es un tema que vengo de una u otra manera explorando. En los hombres, hace creo que un poquito más de un mes, hablamos un poquito y dimos un tema acerca de, se llamaba así, píldoras de sabiduría. Y eran algunos consejos de Eclesiastés, de cómo tener una vida sabia. Y el tema de la sabiduría es un tema que ha estado inquietando mi corazón y terminé el año pensando en esto. Y me gustaría hoy usar esta primera reunión del año para hablar acerca de la sabiduría. El día miércoles recibimos una tarjetita como esta, ¿verdad? La mayoría de nosotros, si tú no la recibiste, pues puedes recibirla hoy, quizás al final de la reunión puedes tomar una si es que quedan. Y en esta pequeña tarjeta, muchos de nosotros hemos escrito metas para este año. Hemos planificado, hemos propuesto cosas. Algo relacionado con nuestra vida espiritual, algo relacionado con nuestra vida familiar, algo relacionado con nuestra vida laboral o profesional y alguna petición para este año. Y seguramente que vas a guardar eso en tu corazón y estoy seguro de que si te mantienes pidiendo al Señor por aquello que necesitas, por aquello que estás buscando, Él te lo puede dar. Pero me hago una pregunta, y es ¿cuántos de nosotros en estas listas de metas le hemos pedido al Señor sabiduría? Porque ¿sabes qué? Dios es un Dios de bendición. Él quiere bendecirnos, Él quiere llenarnos de Él. Y Él tiene cosas para nosotros que nosotros no podríamos fabricar por nosotros mismos. Pero todo lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros se puede echar a perder si no tenemos sabiduría. La sabiduría y la búsqueda de la sabiduría es esencial para que tú y yo podamos permanecer en cada una de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y hoy quiero hablarte acerca del camino de la sabiduría. Y para eso vamos a comenzar, vamos a leer, vamos a basarnos en dos porciones de la Biblia, pero vamos a comenzar con el libro de Proverbios, capítulo 4. Así que abre tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 5 en adelante. Te animo a continuar la lectura. Son varios versículos, pero la verdad que no tienen desperdicio. Muchos de estos versículos son buenos para compartir, para poner un post, para poner un tweet, lo que tú quieras, porque realmente es oro lo que hay aquí escrito para nosotros. ¿Tienes ahí en tu Biblia Proverbios capítulo 4? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Dice así: adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. ¿Alguien quiere una buena y larga vida? Amén. Sí, ¿nos suele gustar eso? Algunos dicen, no tan larga que si no... Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Versículo 18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y termina este proverbio, versículo 25, diciendo: mira hacia adelante. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti y traza un camino recto para tus pies. Permanece en el camino seguro, no te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Mira
hacia adelante. Fija tus ojos en lo que está frente a ti y traza, diseña un camino por el cual tú puedas permanecer seguro y que te haga evitar a aquellos que te llevan a hacer lo malo. ¿Sabes qué? Cuando comienza un año, pero realmente en cualquier momento de nuestra vida, debemos poner nuestra mirada en lo que está por delante. Yo no sé qué es lo que vienes mirando o en qué vienes pensando esta mañana, pero tú y yo estamos llamados por Dios a mirar hacia adelante y a fijar nuestra mirada en lo que está frente a nosotros. Y tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que diseñar, trazar un camino recto por el cual podamos caminar, un camino seguro para no desviarnos, para no apartarnos de su voluntad. Y ese camino es el camino de la sabiduría. El versículo 11 dice: te enseñaré el camino de la sabiduría. Y estas preciosas palabras son escritas por Salomón y son las palabras de un padre a un hijo. Él comienza diciendo: hijos, escuchen la enseñanza de un padre y estad atentos para encontrar cordura. ¿Sabes qué? Sabemos que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos guía, que nos protege. Dios está con nosotros y está por nosotros. Pero si Dios está por nosotros y Él guía nuestros pasos, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué no siempre vemos con claridad lo que tenemos que hacer y cómo debemos vivir? Si es que Dios y su perfecta voluntad han de cumplirse en nuestra vida, ¿por qué es que a veces nos cuesta tanto que la realidad de Dios se vuelva nuestra realidad? Y la respuesta es: porque necesitamos sabiduría. Y la persona que escribe esto es Salomón, cuya máxima petición al Señor fue: quiero sabiduría. El versículo 7 que acabamos de leer dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios y Dios no le reprenderá, sino que le dará con medida. Hermano y hermana, hay sabiduría de Dios para tu futuro. Hay alguien que te ama, que te cuida y que te guía y que sabe lo que es mejor para ti, pero tú tienes que estar hambriento por conocer y por recibir la sabiduría de Dios para andar en esta vida. Tenemos que desechar nuestra propia sabiduría o la sabiduría de los hombres para poder conocer la sabiduría de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, estoy abriendo este tema para poder luego entrar un poquito más en profundidad. Dice en Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Cuando tú y yo no alcanzamos y obtenemos sabiduría de Dios, todo lo que Dios pone en nuestro hogar para que sea edificado puede ser destruido por nuestras manos necias. No sé si esto era lo que tú esperabas en esta mañana o si es lo que le vienes pidiendo a Dios, pero estoy convencido de que es lo que necesitas para este año 2020. Y quiero hablarte hoy acerca de la sabiduría usando y descubriendo la historia de un matrimonio. Y no quiero que ningún marido o mujer aproveche este mensaje para recriminar o reprochar cosas a su esposo o a su esposa, pero hay un matrimonio en la Biblia que es realmente llamativo, porque el matrimonio del cual vamos a hablar hoy nos refleja cómo muchas veces conviven la necedad y la sabiduría en un mismo hogar. Y la realidad es que ninguno de los que estamos aquí podemos decir: yo soy sabio, y podemos señalar al otro como necio. De hecho, este mensaje no es para eso. No es para identificar al necio y alzar al sabio. No. Tú y yo muchas veces actuamos con sabiduría y otras veces actuamos con necedad. Y la idea de esta mañana es que podamos aprender el camino de la sabiduría. Pero muchas veces estamos en un lado de la moneda y muchas veces estamos en el otro. Así que hoy quiero descubrir y leer juntos la historia de Nabal y Abigail. Ve conmigo con tu Biblia a 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. ¿Estás conmigo? Uy, ese amén me sonó a churros con chocolate. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Quieres saber de esto hoy? ¿O hablamos de otra cosa? Si quieres hablamos del niño. No del niño. Muy bien. 1 Samuel capítulo 25. Vamos allí con la Biblia
no, todo el capítulo se centra en narrar la historia de este matrimonio. Iremos leyendo algunas partes de él. Pero vamos a comenzar por el principio, del versículo 1 al versículo 3. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón que se llamaba Nabal y su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y el linaje era de Caleb. Nabal y Abigail. Y es interesante porque este matrimonio es un matrimonio pudiente. Tienen dinero, las cosas no le van mal. Ellos tienen una hacienda y luego allí se dirá, ellos tienen 3,000 ovejas, tienen un montón de posesiones. Son gente que a los ojos de los hombres todo les va bien. Pero hay algo que diferencia a Nabal de Abigail y la Biblia se encarga de hacérnoslo entender en cuanto nos lo presenta. Dice, Nabal era un hombre duro, también dice mezquino y tosco. Era un hombre perverso, dice la Biblia. Mientras que Abigail era entendida y de hermosa apariencia. Era una mujer sabia. Y vemos aquí conviviendo en una misma casa una mujer sabia y un hombre duro. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ninguna mujer diga, ya sabía yo quién era la sabia de la casa. No se trata de eso. Pero aquí, en el mismo hogar, y quizás nos podemos preguntar cómo esta mujer fue a elegir a este hombre. ¿Será que se casó por el dinero? ¿Será que se casó por la hacienda? La realidad es que no lo sabemos. De hecho, los matrimonios, la mayoría eran concertados. Probablemente Abigail no eligió a Nabal, sino que le tocó estar con él. Estamos en Israel, otra cultura, otro tiempo, otra época. Pero lo interesante aquí es que ambos están en la misma casa. Y la Biblia dice que estamos en la época que murió Saúl. Saúl ha muerto y David sigue huyendo de Saúl, que lo persigue para alcanzar su vida, para matarlo. Y parece ser que hay como una pequeña tregua entre ellos dos, porque todos acuden a Ramá para dar sepultura a Samuel. Pero luego David se va a la región del desierto de Parán. Una región desértica y una región fronteriza, es decir, era una región donde los filisteos y los enemigos solían atacar mucho al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces parece ser que al moverse David allí con su ejército, 600 hombres a su cargo, él defendía a los pastores que pastaban por la zona. Y la defensa y el proteger a los pastores que estaban cerca del desierto de Parán, lo que se acostumbraba era que en el tiempo de la cosecha, el defensor o el protector iba a la casa para recibir algo como una muestra de agradecimiento. Y aquí estamos viendo justamente eso. David con su ejército va a la casa de Nabal, pero no va a cobrar un impuesto, no va a hacer un chantaje. Él va para buscar la generosidad de este hombre rico. Y va allí para pedir algo para sus hombres. Y dice la Biblia en el versículo 4, dice, oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas y envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle de mi parte y decidle, sea paz a ti y a tu familia y a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros y no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que nos des lo que tuvieras a mano, a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué está ocurriendo aquí? David está pidiendo a Nabal que les dé algo para poder sostener al ejército. Y que eso que Nabal le diera a David fuera tenido en cuenta por lo que David hizo por los pastores de Nabal. Es algo totalmente lógico. No hay nada fuera de lugar en esta escena. Pero Nabal, que es duro, que es necio, de hecho su propio nombre significa insensato o imbécil. El nombre Nabal significa eso. Parece que, no sé, tuve una revelación los padres de lo que iba a pasar. Pero no le pongas a tu hijo Nabal, por favor, alma mía. Pero lo que ocurre allí es que Nabal comienza a comportarse de forma extraña. Y en la actitud de Nabal vemos cómo es el camino del necio.
Y quiero que veamos qué ocurre en Nabal para que veas lo que ocurre a veces contigo. Cuando Dios se acerca a nosotros después de habernos favorecido, después de habernos protegido, después de habernos sustentado, después de habernos cubierto con su gracia, con su favor, y venir a nosotros para buscar esa réplica, quizás para recibir nuestra adoración. Muchas veces actuamos como Nabal. Y mira, en Nabal vemos varias cosas. Lo primero, en el versículo 11, fíjate su respuesta. Versículo 10 dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de su señor. Lo primero que hace Nabal es que menosprecia el favor de Dios. ¿Y sabes qué? El camino del necio es aquel que menosprecia la verdad de que Dios ha sido bueno con él. ¿Cómo es un hombre necio? Aquel que no le da valor e importancia a la verdad y a la realidad de que Dios ha sido bueno conmigo, de que soy un receptor del favor de Dios en mi vida. ¿Y sabes qué? Él dice, ¿quién es David? Pero no porque no lo conociera, está claro que lo conocía. David era conocido en todo el territorio y cerca de su casa había un ejército de 600 hombres. ¿Tú crees que no lo conocía? Claro que lo conocía, pero él lo está menospreciando. Él está haciendo burla de David porque dice, muchos siervos escapan de su señor. Probablemente Nabal está más del lado de Saúl que del lado de David en esta pelea. Pero lo interesante aquí es que la necedad de Nabal se ve en que menosprecia el favor de Dios. Y ¿sabes qué? Lo primero que quiero hablarte hoy acerca del camino del necio es que el necio es aquel que no tiene en cuenta, que menosprecia y que no le da valor al favor de Dios. Hermano y hermana, adquirir sabiduría en nuestra vida comienza por reconocer su gracia y su favor con nosotros. Las mayores malas decisiones que tú puedas cometer en tu vida va a ser por no tener en cuenta la gracia de Dios con tu vida. Tienes que aprender a reconocer que el Señor te ha protegido, que Él te ha guardado y que si en el camino Él ha cuidado de lo que es tuyo, entonces ahora es momento de agradecerle. La necedad del hombre está en su corazón, en ese corazón que dice que no hay Dios. Dice el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y Nabal en algún sentido dice, ¿quién eres tú? ¿Quién es ese Dios al que sirve? ¿Quién es David? Y sabes que el necio se ve por ignorar y por no reconocer a Dios en medio de su vida y de su situación. En la segunda situación de Nabal aquí y del camino del necio, está en el versículo 11. Él dice, ¿he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Mira, David manda a 10 jóvenes. Y esto es una señal de que David iba en son de paz. Él no iba buscando el conflicto. Él iba con bandera blanca. Él no venía a reclamar ni a cobrar un impuesto. Él solo venía a buscar la generosidad en el tiempo oportuno, en el tiempo de la cosecha. Pero este hombre necio dice lo siguiente, ¿he de tomar yo ahora mi pan? ¿Sabes qué vemos en el camino del necio? Que el necio es mezquino a Dios. Que el necio rehúsa darle a Dios. Y en vez de cultivar, y luego hablaremos de ello, generosidad, toma para sí aquellas cosas que tiene en la vida y las rehúsa a dárselas al dador de todas las cosas. Por lo tanto, la necedad del hombre está en su corazón, pero también está en sus manos. La Biblia dice en Proverbios 11:24 que hay quien retiene más de lo que es justo y es venido a pobreza. Hay algo que se ve en aquellos que viven con necedad y es que son mezquinos ante Dios. Que no son capaces de dar a Dios lo que es de Dios y de tener generosidad al Dios que les protege y les cuida. Son aquellos que se apropian de las bendiciones que Dios les da y luego no son capaces de reconocer su bendición a través de una verdadera adoración. El que es mezquino delante de Dios es necio en su camino. Se ven varias cosas en Nabal, pero voy rápido. Versículo 14, fíjate lo que ocurre aquí. Porque Nabal se enfada, los jóvenes se van a darle el aviso a David y un criado de Nabal, versículo 14, sígueme en la lectura porque es súper importante, dice, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Di conmigo, zaherido.
Cuando el criado de Nabal va a contarle a Abigail lo que ha pasado, como buen chivato de casa, como buen niño mayor, ahí a contarle a su madre lo que ha pasado, pues va a contarle y dice, Nabal ha saherido a los siervos de David. ¿Sabes lo que significa la palabra saherir? Yo tampoco, no te preocupes. Ay, Dios mío, yo digo lo mismo. Dice, saherir, según el diccionario, es decir o hacer algo para humillar, maltratar o molestar a alguien. Lo que está diciendo es que Nabal los ha maltratado con sus palabras. Y sabes que el camino del necio está caracterizado por maltratar con sus palabras a otras personas. La Biblia dice, y atención a esto, al que le gusta pecar, le gusta pelear. Y el que abre mucho la boca, busca que se la rompan. Proverbios 17, 19. No me lo estoy inventando, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 18, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Sabes que el camino del necio es un camino que está caracterizado por necedad en su forma de hablar, por maltratar verbalmente a las personas que le rodean? Y tú y yo muchas veces transitamos por allí. Tú y yo muchas veces no hablamos como se merecen a las personas que... ¿Cuántos hemos maldecido a alguien? ¿Hemos hablado mal a alguien o de alguien? ¿Cuántos hemos ofendido con nuestra boca? Y la Biblia nos habla un montón acerca de nuestra lengua y del poder que hay en ella para dar vida o para dar muerte, para que haya bendición o para que haya maldición. Por lo tanto, el necio se deja en evidencia por su manera de hablar. Y la necedad del necio también está en su boca. Nabal no solamente menospreció a David, sino que lo insultó. Y con su boca profirió cosas que hirieron a 10 jóvenes que venían en son de paz. Nabal era un hombre que no escuchaba el consejo. Versículo 17 dice el criado hablando de él, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Por qué nadie detuvo a Nabal? ¿Por qué nadie de los que estaban allí? ¿Por qué ninguno de los pastores les dijo, que este hombre nos ha salvado la vida? Que él nos ha protegido. ¿Por qué ninguno de los tantos pastores que tenía detuvo a Nabal y le dijo, oye Nabal, que este hombre nos dio de comer en el desierto? No los mandes, por favor, dale algo. Al menos déjame darle de lo que yo tengo. Al menos, ¿por qué nadie se interpuso entre Nabal y su necedad? Porque es un hombre que no estaba dispuesto a escuchar. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Y has dicho, es que no se le puede decir nada. ¿O no? Que cualquier cosa, a veces somos así. Es que no se te puede decir nada. A la mínima que se te dice, ¡bum!, salta. Una hecatombe mundial. Y la necedad está caracterizada por aquellos que no se les puede decir nada. Que no aceptan la corrección, que no son capaces de escuchar el consejo de otros. Y no hay mayor necedad en el hombre que aquel que no está dispuesto a escuchar el consejo. La Biblia dice en el libro de Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre. Y en el 12:15 dice, y el camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es el camino el que es cabezota, el que va por lo suyo. No, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo digo. Y esta actitud de decir, mira, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer con mi vida. A mí nadie me tiene que andar dando lecciones de cómo vivir o cómo no vivir. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy a la iglesia? Para que me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Mira, de paso te digo, la iglesia no está para decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. La iglesia está para amarte, para recibirte y para enseñarte un camino más excelente, que es el camino del amor, de la verdad, de la justicia, del gozo y de la realidad de Jesús en el corazón del hombre. Para eso está la iglesia. Pero en eso que conoces lo que es verdad, te das cuenta de lo que es mentira. Y cuando te das cuenta de lo que es mentira, hay cosas que tienes que dejar de hacer. Pero si tú eres como Nabal que dice, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y no estás dispuesto a escuchar el consejo de Dios para tu vida, entonces te encontrarás en el camino de la necedad. Y en el camino de la necedad sentirás que lo que estás haciendo está bien. Porque el camino dice, el necio dice que su camino es recto, es derecho, porque menosprecia el consejo de su padre. Por lo tanto, la necedad del hombre está en su corazón, está en sus manos, porque no es generoso, está en su boca porque maltrata, pero está en sus oídos, porque no escucha ni está dispuesto a escuchar
un consejo más excelente. Lo último que te digo acerca del camino del necio, para que no te me desplomes en la silla. Algunos se van a meter por dentro, así. Versículo 36, mira. Versículo 36 de 1 Samuel 25, 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía un banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. ¿Saben lo que hizo Nabal? Nabal los mandó a tomar por saco a los 10 jóvenes. Los mandó, mira, os vais aquí, les dijo de todo, los puso finos filipinos, y después de todo eso... Y los esquiladores se preocupan y van a Abigail, y Abigail hace... Y después dice, me voy a dar una comilona. Claro que sí. Yo ofrenda a este y no le doy nada. Cojo la cosa y me la como yo. Ese tipo que dice que yo te voy a dar a ti, me lo como yo. Antes que darte, me muero comiendo. O sea, esa actitud de decir, mira, yo lo que quiero es disfrutar de lo que tengo, porque lo que tengo es mío, ¿sabes? Y de nadie más. Pero la Biblia dice que el que retiene más de lo que le es justo, al final se viene a pobreza. ¿Y qué hizo Nabal? Nabal se entregó al placer. Voy a darme un banquete de rey. ¿Era rey Nabal? ¿Qué va? Ni rey ni nada. Pero dijo, lo que tengo, mi cosa, mi vida, mi casa, mi dinero, para mí. Como el hijo pródigo. La herencia es mía, papá. Hasta mañana. Lo que tengo es mío y hago lo que quiero con mi pelo. Claro que sí. No, eso no iba ahí. Hago lo que quiero con mi vida. Escucha, el camino del necio es aquel del que se entrega al placer. Que dice, me da igual, ya está. Una noche, que la vida son 2 días. Y así vive el necio, entregado al placer, y se arma un banquete y se pone ebrio. Ahora, la Biblia dice, escucha, es que la Biblia es flipante. Lee la Biblia, mira, estás a principio de año. Coge tu aplicación de la Biblia. Buscas planes de lectura, te haces la Biblia en un año, te lo empiezas todos los días, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos. Si te cuesta mucho pensar en toda la Biblia, haz plan del Nuevo Testamento, plan del Antiguo. Si te cuesta así, haz plan para la ansiedad, plan para la salvación. Hay 1000 historias, pero lee tu Biblia, porque ahí está la sabiduría. ¿Amén o no? Amén, amén, amén. Uy, amén. Dice la Biblia, Proverbio, escucha esto, 21:20. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Proverbio 1:32. Su descarrío e inexperiencia lo destruirán. Su complacencia y necesidad los aniquilarán. ¿Sabes qué destruye al necio en su andar? Su complacencia. El vivir para su placer. Y estamos en la época del hedonismo, donde todos buscan el placer. Quiero sentirme bien, quiero sentirme guapa, quiero ir a Turquía para tener pelo. En fin, quiero mi complacencia, quiero sentirme a gusto, quiero estar bien, quiero hincharme. Y no está mal en todo eso. Oye, si puedes ir a Turquía a ponerte pelo, ponte pelo y ponte 2, 3 veces, que te va a hacer bien. Si puedes adelgazar unos kilos, claro, sí adelgaza. Si puedes hacer cosas si puedes irte de vacaciones, vete a vacaciones al cuadrado, hazlo. No se trata de renunciar a todo lo que nos da placer, pero se trata de no vivir para buscar el placer, sino que el placer sea un resultado de la vida que hemos elegido vivir. El que vive para su complacencia terminan aniquilándolo. ¿Y sabes lo que le pasó a Nabal? Que a la mañana siguiente, cuando se le pasó la resaca, la Biblia dice eso, cuando los efectos del vino se le pasaron, vino su mujer Abigail por la mañana, después de la borrachera. Imagínate cómo estaba Nabal. Así. Y le dice a Abigail, ¿sabes qué? David dijo que va a venir a por ti y te va a matar. Y que no solo te va a matar a ti, sino que va a matar a toda tu casa. Me va a matar a mí, va a matar a tus siervos y a todos los que tienes. ¿Sabes por qué? Porque eres un estúpido. Por tu necedad y por tu estupidez, toda nuestra familia va a sufrir las consecuencias de tu necedad. Y dice la Biblia que a Nabal se le dice literalmente que, no, déjame no mentirte, dice, y Nabal se quedó como una piedra. Dijo, ¿qué? ¿Cómo? Y hermano, déjame
parar aquí antes de seguir con la buena noticia. Caminar y transitar en el camino del necio tiene consecuencias para ti y para tu familia. Elegir este camino como norma de vida, elegir el no escuchar el consejo, elegir la mezquindad ante Dios, el menosprecio a su favor, maltratar a otros con nuestras palabras, el entregarnos al placer una y otra vez para recibir una satisfacción temporal, tiene consecuencias para nuestra vida y para nuestra casa. Y luego hay personas que cuando vienen las consecuencias, ay, no sé cómo me pasó. Ay, es que no sé cómo he llegado a esto. Es que no sé qué ha pasado en mi casa. Es que no sé qué ha pasado con mi hijo. Y quizás la realidad es que caminaste por demasiado tiempo en el camino de la necedad. Se quedó de piedra. Y versículo siguiente. Y a los 10 días Jehová lo visitó y Nabal murió. Ahora, esto que estoy hablando no es una tontería. El camino del necio lleva a la ruina. Pero esa casa encontró un futuro mejor porque allí estaba Abigail. ¿Y sabes qué significa el nombre Abigail? Significa la que trae alegría a su padre. Y Abigail, en esta escena donde está la necedad de Nabal y está la venganza del rey David, ¿estás conmigo todavía? Ella saca a relucir su sabiduría. La Biblia dice que Abigail era entendida y hermosa. Es interesante porque describe cosas que son importantes en la historia. Y hay algunas cosas en Abigail que nos enseñan cómo es el camino de la sabiduría, el camino del sabio. Porque de lo que se trata hoy es de que dejemos de andar en nuestra necedad y que renunciemos a una vida llevada por nuestros impulsos, deseos y malas decisiones y comencemos a vivir una vida a la luz de la sabiduría divina de Dios disponible para todo aquel que cree en Él. ¿Amén o no? ¿Alguien lo quiere o no? Amén. No te quedes con lo malo, hermano. Tienes que querer lo mejor. Solo te lo estoy haciendo ver. Ahora, fíjate Abigail, voy rápido, voy volando. Versículo 17 es casi las primeras referencias. Dice, el criado le dice a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Párate ahí. ¿Sabes qué tiene Abigail? Abigail tiene la capacidad de reflexionar. Di conmigo, reflexionar. Y sabes que el camino del sabio es aquel que camina y sabe reflexionar. Dice el criado, reflexiona y fíjate qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Mira, la Biblia dice, adquiere sabiduría y desarrolla buen juicio. ¿Sabes lo que es buen juicio? Inteligencia, es buenas decisiones. Cuando tú tienes sabiduría de Dios, Dios te da la capacidad de juzgar las cosas de una manera correcta. Eso se llama inteligencia. Y tú y yo estamos llamados a ser cristianos inteligentes, cristianos que saben lo que hay que hacer en cada situación que se les requiere. Y eso llega a nuestra vida cuando buscamos la sabiduría de Dios. Es momento de reflexionar. Mira, Abigail trae reflexión. Ella piensa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hay que hacer este asunto? Y quiero decirte una cosa, no hay camino torcido por el cual hayas caminado que el Señor no sea capaz de enderezar en tu vida, pero Él lo enderezará siempre y cuando tú estés dispuesto a reflexionar en aquello que has hecho y en cómo te has comportado. Esto no es tomar la pócima mágica como Asterix y Obelix. No se trata de decir, bueno, tomo 3 aleluya, levanto una aleluya y ya con eso pum para arriba, al cielo directo. No se trata de eso. Se trata de que el Señor nos enseña un camino más excelente. Pero para aprender algo tenemos que primero reflexionar. Y quizás este primer culto del año es un buen momento para reflexionar y adquirir buen juicio e inteligencia. La Biblia dice en Proverbios 9:10, conocer al santo da por resultado el buen juicio. Cuando tú conoces a Dios, Dios te da la capacidad de tomar buenas decisiones. La sabiduría y el camino del sabio está en las buenas decisiones que cada persona sabe tomar, guiada por el Señor. ¿Qué hace Abigail? Se mete a la cocina o a donde tuvieran los animales y prepara una ofrenda. Fíjate, es increíble. Allí dice, versículo 18, dice, tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino,
5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y todo lo cargó a sus asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Sabes qué? Abigail tomó lo que tenía y lo dispuso y lo organizó para dárselo a David. Porque el camino del sabio es un camino donde la persona sabe administrar lo que tiene. Y no solo sabe reflexionar en lo que ha ocurrido, sino que sabe administrar aquello que Dios le ha dado. Todo lo que nos dice allí es una barbaridad. Lo que Abigail le lleva a David en el camino es un montón, pero es una pequeña muestra de todo lo que poseían. Pero como Abigail es entendida y es sabia, ella administra lo que tiene para dárselo al rey y a sus siervos con generosidad. Hermano y hermana, el camino de la sabiduría es el camino de la generosidad. Es aquel que sabe dar de lo que ha recibido. Es aquel que entiende que lo que ha recibido es de gracia y es de favor. Y que si Dios no hubiera estado conmigo hasta el día de hoy, entonces yo no tendría nada para ofrecer. Pero si hoy tengo algo para ofrecer, es un testimonio de que Dios ha estado conmigo, y al abrir mis manos no voy solo a Dios para recibir su favor y su gracia, sino que abro mis manos para dar de todo lo que Él ya me ha dado a mi vida. Y el generoso piensa en ser generoso y es recompensado por su generosidad, y la sabiduría está marcada por una actitud de generosidad. Estoy trabajando en esto, yo estoy aprendiendo a ser generoso, pero en la generosidad tú y yo encontramos sabiduría. Ella da una ofrenda digna de un rey y sus siervos y la lleva por delante, como cuando Jacob llevó presentes a Esaú para aplacar su ira, para que cuando David venía en camino para acabar con Nabal, pero mientras venía de camino se encontró con presentes, se encontró con regalos, con siervos que traían alimento y sustento. Y ¿sabes qué? Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Y qué bueno es que tú y yo andamos con sabiduría al elegir poner a Dios primeramente y a su reino, y saber que todas las demás cosas que necesitamos al fin y al cabo nos serán añadidas, porque Dios cuida de mí como cuida del campo, como cuida de las aves, de las bestias. Allí hay sabiduría. ¿Sabes que hay un cuento popular? Hay un cuento popular, es el cuento del el bueno, el generoso y el sabio. Y dice la historia popular que había un maestro que estaba sentado con muchos de sus discípulos. Y entonces el maestro les empezó a hablar y les dijo lo siguiente: un hombre bueno es el hombre que sabe tratar a los demás como le gustaría ser tratado. El hombre generoso es el que trata a los demás aún de una manera mejor de la que le gustaría ser tratado. Y el hombre sabio es el que trata a los demás como se merecen ser tratados, pero sabe que él también debe ser tratado de la misma manera. Y la gente quedó allí un poco confusa, igual que tú y yo ahora, y dice: ¿esto qué significa? Y uno de ellos le preguntó: entonces, ¿qué es lo importante? ¿Ser bueno? ¿Ser sabio? ¿O ser generoso? Y dijo lo siguiente el maestro: mira, si eres sabio, no tienes que estar obsesionado con ser bueno o ser generoso, porque sabrás en cada momento lo que tienes que hacer. ¿De qué se trata? ¿De provocar generosidad? ¿De hacer actos de bondad? ¿De hacer cosas por lo que yo pueda recibir? Obviamente no. Se trata de adquirir sabiduría para entender en qué momento, qué se requiere de mí. Y en ese camino yo sé que está la bendición de mi Padre Celestial. El camino de los justos es como la aurora, que cuando llega el amanecer, entonces se ve que su alcance, su día, su esplendor es perfecto, es máximo. Y el Señor quiere llevarte a tu máximo esplendor, a la máxima posibilidad de la persona que tú puedes ser, siempre y cuando tú desees transitar en su camino de sabiduría, que es un camino de generosidad. Pero voy terminando con Abigail. Nabal la dejamos ya allí muerto, estirando la pata. Fíjate, versículo 24, Abigail dice, versículo 24, 23. ¿Estás conmigo con tu Biblia? Sí. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Sabes qué? Abigail es entendida
porque sabe honrar a Dios. No solo sabe reflexionar, no solo sabe administrar, sino que ella sabe honrar a Dios. Ella sabe que en David hay un hombre de Dios. Ella sabe que en David hay promesas de Dios y que él pelea las batallas del Señor. Y cuando ella va a presentarse a David, cuando lo intercepta en el camino, David no está actuando de una forma espiritual. Él está actuando por su carne, él quiere vengarse a toda costa. Pero esta mujer le dice, he aquí tu sierva. Y esto significa que ella entiende cuál es su posición y cuál es la posición de David. Y sabes que no hay mayor sabiduría que entender en qué posición estamos nosotros y en qué posición está Dios. No hay mayor sabiduría que entender en la vida que tú y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. No elegimos humillar a los demás, no elegimos maltratar a otros, sino que elegimos humillarnos ante Dios, sabiendo que a su debido tiempo Él siempre nos exaltará. Hay sabiduría en reconocer al Señor. Y mientras la casa de Abigail está a punto de venirse a pique por la necedad de su marido Nabal, ella está a punto de salvar su casa por aprender a reconocer a Dios en el momento oportuno. ¿Y qué dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5? Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No sé qué tan torcido está tu camino, no sé con qué tanta necedad has actuado en este 2019 o al principio del 2020, pero sé que si reconoces al Señor, Él puede enderezar tu camino. Todavía hay esperanza para ti, todavía Él puede reconducir el destino de tu vida y el destino de tu familia si aprendes a reconocer al Señor. Solo pueden reconocer al Señor aquellos que se fían de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. Y quizás hoy es una buena mañana para bajarse del carro, ¿no? Para bajarse del burro en el que venimos montados más de uno y humillarnos ante Dios y decirle: aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, aquí estoy, perdona, perdona. ¿Y sabes qué más hace Abigail? Voy a lo siguiente, ella sabe asumir responsabilidad. Ella sabe decir, mira, que sobre mí sea la culpa. Ella no está allí para señalar al culpable, para decir, es que mi marido, es que no. Ella dice, ¿sabes qué? Que la culpa sea sobre mí. ¿Sabes qué? Hemos pecado. Te pido perdón, aquí está tu sierva. Hey, yo estoy aquí. Yo quiero aprender a agradarte, yo quiero que tú tengas misericordia de nosotros. Y quizás, hermano, hermana, es el momento para que en tu familia o en tu vida empecemos a asumir responsabilidad. No evadamos la responsabilidad, no señalemos culpables, no busquemos excusas para decir, oye, es que a mí por esto y por aquello, es por el trabajo, es por mi jefe, es por mi familia, es por eso. No se trata de esto, se trata de que yo voy al Señor como su siervo y digo, mira, Señor, las cosas quizás no han estado lo más bien, quizás mi familia no es perfecta, quizás no lo he hecho demasiado bien, pero aquí está tu siervo. Yo estoy aquí para aprender, yo estoy aquí para humillarme y para reconocer que tú estás por encima y que yo estoy por debajo y que realmente necesito que tú tengas misericordia y clemencia de mí, porque no siempre hacemos las cosas bien en esta casa, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú eres el que pelea las batallas del Señor. Yo creo que hay promesas de Dios sobre tu vida y Abigail le dice, el Señor ha dicho que tus enemigos no podrán contra ti y el Señor te levantará y te engrandecerá y todo lo que hace Abigail trae esperanza a su casa porque ella asume la responsabilidad que nadie está dispuesto a asumir. Sin darse cuenta, ella está mediando entre la negligencia de Nabal y la sed de venganza de David, porque Abigail encontró sabiduría en el Señor. La sabiduría está en encontrar soluciones a las situaciones que parecen irremediables. Ahí está la sabiduría. No hay situación en tu vida a día de hoy. No hay situación en tu alma. No hay absolutamente nada de lo que te rodee que no tenga remedio. Hay sanidad para ti. Hay esperanza para tu porvenir.
Hay un futuro que el Señor puede darte si eliges caminar bajo la sombra de sus alas. Y hay soluciones que puedes encontrar al caminar el camino de la sabiduría. Eclesiastés 2:14 dice que el sabio tiene ojos en la mente para ver hacia dónde va. En cambio el necio camina a oscuras. Quizás tú estás caminando tu vida a tientas, a oscuras. A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me sale? Pero tú y yo podemos recibir sabiduría de Dios para saber bien hacia dónde van nuestros pasos. Salmo capítulo 32. El Señor fija sus ojos sobre mí. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Te enseñaré el camino por el que debes andar. Hay un camino seguro por el que debes andar siempre y cuando tus ojos estén fijados en Él y en lo que está por delante. El problema es cuando tus ojos están fijados en tu culpa, en tu incapacidad de hacer lo bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no hay persona entendida, que entienda, que busque a Dios, porque todos en su corazón dicen que no hay Dios, pero hay personas espirituales, sabias, que pueden mirar a los cielos y decir: de ti viene mi socorro, de ti viene mi esperanza. ¿A quién iré? ¿A dónde me iré si tú estás conmigo? Y esas personas que miran al Señor y miran a lo que está por delante y entienden que solo son siervos, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, encuentran en el Señor misericordia y nuevas oportunidades. Encuentran la solución. Y lo último que hay en el camino del sabio es que el sabio sabe reconocer las promesas de Dios. Versículo 30 del capítulo 25, Abigail dice: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo, ni pena, ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y David le dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerme mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail es capaz de ver en David un hombre con promesas de Dios. Dice aquí que vendrá el tiempo donde el Señor cumplirá lo que ha dicho de ti. Y sin darse cuenta, Abigail le recuerda a David quién es él y para qué está. Le recuerda a David para quién lucha y le ayuda a David a no meterse en las peleas que no le han llamado a batallar. Y la sabiduría de Abigail, que reconoce a Dios en el David airado que está buscando matar a Nabal, nos recuerda que la sabiduría está en los momentos difíciles reconocer quiénes somos en Dios y para qué estamos en donde estamos. Y nos ayuda a entender que por sobre toda cosa que acontezca a nuestro alrededor, por encima de eso, está lo que Dios dice de mí. Está para qué Dios me ha puesto en esta vida. El conflicto es solucionado al recordar las promesas de Dios. Y quizás tú hoy necesitas pararte en el camino y recordar una promesa de Dios. Recordar por qué hoy estás sentado en esa butaca. Recordar qué es lo que realmente te trajo un día aquí o a una iglesia como esta. Para que dejes de actuar impulsado por tu necedad. ¿Sabes lo que ocurrió aquí? Tú quizás sabes la historia, pero la Biblia dice que Nabal murió y cuando los chicos pueden subir de la alabanza. Y cuando Nabal murió, le llega un mensaje a David. Y en ese mensaje dice: ¿sabes qué? Nabal ha muerto. Y David se pone contento porque dice: al final Dios ha tomado venganza y Dios me ha librado de derramar sangre inocente. Ahora ha mandado un mensaje a Abigail. Y entonces David le escribió un WhatsApp. Le dice: Abi,
No, mentira. Le manda un mensaje. Y lo que David le dice es, quiero tomarte como esposa. Quiero que estés conmigo. Y sabes que hay mucha gente que ha criticado esto y muchos no se ponen de acuerdo si esto termina siendo algo bueno o malo que hizo David. Algunos dicen que de alguna manera él toma lo que no le corresponde porque, bueno, en fin, hay diferentes opiniones. Pero dentro de esas opiniones que hay, al menos de las que yo he leído y las que me quedo y las que encuentro más enseñanza para mi vida y para tu vida, es que Dios le da a Abigail una vida que ella no podía tener, pero que sí podía soñar. De estar con un marido tosco, cruel, necio, le lleva al palacio de un rey donde se toman decisiones. Y probablemente no haya nada que haya impactado tanto a David como la sabiduría que se hallaba en Abigail. Dice, bendita eres tú. Tú me has librado de... yo te necesito conmigo. ¿Y sabes qué? Cuando Nabal muere y Abigail podría haber quedado como una viuda ricachona, pretendida por todos los moradores, porque la mujer iba a ser bien querida por muchos, porque tenía absolutamente todo que daba a su nombre, pero ella renuncia a todo lo que queda a su nombre por la herencia que le correspondía de un hombre necio para elegir unirse, acudir al llamado de un rey. Y es verdad que era un rey y que quizás no podía negarse a ese llamado, pero en la llamada de David, que era el rey, que era el futuro rey de Israel, en esa llamada Abigail encontró la esperanza para una nueva vida, porque la sabiduría abrió un camino nuevo para ella que ella no podría haber imaginado. Y lo que encuentro en la Biblia, en su completa, en todo el compendio de la Biblia, todo lo que encuentro es que el que elige caminar bajo la sabiduría y la dirección de Dios se encuentra con una vida, con un destino, con un futuro que no puede fabricar el hombre que anda conforme a su necedad. Por eso hoy quiero animarte en el nombre del Señor y con la autoridad que hay en su palabra a dejar de caminar bajo la necedad de nuestra propia sabiduría, de nuestra sabiduría carnal y terrenal, donde decimos que sabemos hacer las cosas y tomar buenas decisiones, para elegir caminar bajo la sabiduría del Dios omnipotente, real, poderoso, que todo lo mantiene en orden, bajo la palabra de su poder. Hoy quiero desafiarte en este año 2020 a pedir lo más excelente que puedas pedir para alcanzar cada una de tus metas. Eso se llama sabiduría de Dios. Hay decisiones difíciles a las que tienes que hacerle frente. Hay circunstancias donde tu fe se verá sacudida una y otra vez. Pero si la sabiduría de Dios está en ti, si la guardas como un tesoro, si esa sabiduría te lleva a desarrollar un buen juicio, una buena manera de entender, una buena manera de decidir, entonces te encontrarás con un año que tú no podrías haber planificado. Pero si hoy fijas tus ojos en lo que está por delante y trazas un camino seguro por el cual tú puedas andar, entonces podrás quitar tu pie del camino que te lleva a apartarte del Dios vivo. Porque la necedad y la sabiduría conviven mucho tiempo, pasan mucho tiempo juntos. Y todos tenemos destellos de sabiduría y grandes ráfagas de necedad. Pero hoy podemos pedir al Dios que da sin medida: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para gobernar mi casa, Señor. Dame sabiduría para criar a mis hijos, Padre, te necesito. Dame sabiduría para ser quien tengo que ser en mi trabajo, Señor. Dame sabiduría, Señor, para ser luz y dar testimonio de ti allí donde yo esté. Dame sabiduría para poder refrenar mi lengua, para aprender generosidad y dejar de ser mezquino. Dame sabiduría para no vivir renegando de tu favor, para aprender a vivir en la gracia y esforzarme en ella y no esforzarme en mi propia capacidad o en mis propios logros. Yo hoy rechazo el camino del necio. No quiero caminar por allí, no quiero construir una vida como el insensato. Una vida que en su apariencia está llena de cosas, una gran hacienda, una gran casa,
pero que un soplo en medio de la tormenta puede destruirla como una casa que es construida sobre la arena. Hoy yo elijo construir mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús. A veces es más despacio, a veces es más difícil, pero es seguro. La Biblia dice que Él es la roca más alta, firme, en la cual podemos plantar nuestra vida. Y esa roca es la sabiduría que hay en la verdad de Cristo Jesús. Adquiere sabiduría en este año 2020 y no vivas por los impulsos de tu necedad. ¿Qué tal si te pones de pie en tu lugar? Y ahí donde estás levantas tus manos y con tus manos en alto le dices: Señor, enséñame a vivir, enséñame a caminar este camino más excelente. Guíame, Señor, y muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Muéstrame las decisiones que debo tomar, Señor. Ayúdame a reflexionar, Señor. Ayúdame, Señor, a entender mi posición, a honrarte a ti, Señor.